A la espera de una citación por parte de la justicia quedó la madre del niño de 5 años que estaba presente mientras instalaban una barricada en el centro de Santiago. Las imágenes del menor de edad en los desmanes generaron una condena transversal y vamos a conversar sobre este tema con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. ¿Cómo está, Patricia? Muy buenos días. Hola Patricia, Sebastián. Bueno, ¿cómo están? Saludarles. Bien, ustedes ya hacían una declaración repudiando este hecho, también anunciando algunas acciones. ¿Cómo o qué antecedentes han tenido después de lo ocurrido ayer con este caso, Patricia? Bueno, lo primero es reforzar aquello con lo que ustedes inician esta conversación, ¿no? Que es valorar que la condena a una situación de esta naturaleza sea transversal, como primera cosa, porque es obvio que no podemos estar tolerando situaciones en las cuales adultos, que somos siempre responsables del cuidado y de la protección efectiva de los niños, finalmente estemos actuando, por el contrario, exponiéndoles a situaciones de violencia como las que se aprecian claramente en las imágenes. Pero lo que es más grave también es promoviendo precisamente en el comportamiento de los niños situaciones que involucran hechos violentos, ¿no? Y en ese sentido nosotros tomamos contacto con personal policial. Acá quiero agradecer el contacto que la general Sosa tuvo conmigo para efectos de comunicar esta situación, donde nos informamos de que el Tribunal de Familia ya había sido informado por Carabineros y había dispuesto el inicio del procedimiento proteccional por vulneración de derechos. Pero esta situación para nosotros también implica la necesidad de indagar desde otra perspectiva, no solo desde la perspectiva del Tribunal de Familia, sino que también la comisión de acá de lo que a nosotros nos parece el delito de maltrato relevante, o al menos de trato degradante, que son figuras penales que en nuestro país existen no desde hace mucho tiempo, Patricia, pero que precisamente ponen el foco en cuestionar comportamientos de los adultos que afecten los derechos de los niños. Sí, ¿podríamos hacer esa distinción entre la vulneración de derechos respecto a estos delitos? Claro, porque acá lo que nosotros apreciamos es, por una parte, algo que se tiene que analizar en el Tribunal de Familia, que es si la persona, en este caso la mamá, está en condiciones de brindar un cuidado y protección efectiva a ese niño. Exponerlo a una situación de violencia como la que se registran en las imágenes hace ver, al menos inicialmente, que esa no sería una situación en la que este niño pudiera estar protegido, y por lo tanto se tienen que tomar decisiones en esa línea por parte del Tribunal de Familia. Y en ese sentido sabemos, por ejemplo, que hay una abuela que ha pedido la tuición, que es un tema que se deberá analizar en ese contexto. Pero en paralelo, nos parece relevante que se indague también la responsabilidad penal, porque este comportamiento no solo se relaciona con una relación familiar, sino que también con la exposición y el maltrato que representa que un niño de 5 años esté involucrado a propósito del quehacer de quien es su adulto responsable, en involucrarlo en una situación de esta naturaleza, que, insisto, no solo tiene que ver con que sea víctima o vea hechos de violencia con la exposición a su riesgo físico y psíquico que eso conlleva, sino que también cómo este comportamiento del adulto involucra promover en ese niño la generación de una convicción en que la violencia es algo válido, que probablemente a esa edad él ve como un juego, ¿no? Porque no tiene posibilidades de que en virtud de su desarrollo lo vea como una cosa distinta. Y eso es muy, muy importante, porque uno podría extrapolarlo también a otro tipo de situaciones de carácter distinto, pero igualmente violenta o de riesgo. Por ejemplo, la participación de menores de edad en la comisión de delitos como portonazos, encerronas. De hecho, esta semana teníamos antecedentes de qué porcentaje de los detenidos en el contexto de estos delitos eran menores de edad, y era cercano al 50%. Eso es otra señal también bien relevante, Patricia. ¿Cómo vinculas tú las dos cosas? Sí, muy grave. La verdad es que acá vuelvo a poner el énfasis en algo más de fondo, ¿no? Desafortunadamente, este tipo de episodios lo que hacen es reaccionar a la necesidad de abordar las situaciones específicas. Pero acá la deuda que en el país existe desde hace mucho tiempo es entender que el principal deber del Estado de Chile es prevenir vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes. Y eso involucra una responsabilidad directa de la institucionalidad hoy día vigente, partiendo por la Subsecretaría de la Niñez, que implica generar el cambio cultural en que los adultos entendemos las responsabilidades que nos tocan en relación a cómo criamos a los niños, a cómo erradicamos comportamientos violentos de sus entornos, y cómo, por lo tanto, entonces vamos generando una dinámica
en que empecemos a rechazar estos espacios de violencia que en los distintos ámbitos del desarrollo de los niños se van produciendo y que culminan muchas veces, a propósito de lo que tú planteas, Sebastián, con el involucramiento de jóvenes desde muy pequeñitos en hechos delictuales, a propósito también de cómo los adultos están propiciando acciones de ellos y de ellas en esos contextos. Hay una reunión importante con varios alcaldes de distintos sectores políticos, con la ministra del Interior, Carolina Toa, en el Palacio de la Moneda, y vamos a ir a escuchar algunas de las declaraciones. Carolina Leitao, se refieren precisamente a estos temas, así que retomamos después de escuchar estas declaraciones que van en esta misma línea. Perfecto. Financiamiento municipal y que van a tener efecto en los fondos municipales para efectos de terminar el año, donde hay varios municipios que están en una verdadera crisis. Y por otro lado, abordar los temas ya más de mediano plazo que tienen que ver con una reforma estructural del financiamiento municipal y que también, por supuesto, la idea es abordarlo en esa mesa. Y una segunda prioridad, que por supuesto es la preocupación ciudadana más importante y que también tiene que ver con lo anterior, es el tema de seguridad, como una prioridad que todos los municipios hemos planteado y entre la cual y donde le hemos solicitado poder visibilizar la mirada local para poder ayudar y contribuir a resolver un problema o abordar un problema de manera más eficiente y eficaz, como lo es el control y la seguridad, no solo desde el ámbito de lo que es el ámbito policial propiamente tal, sino que del rol que podemos cumplir los municipios, no solo en ayudar y colaborar en el tema del control, sino que también en el ámbito de la prevención como un eje fundamental. Ambos fueron los temas abordados y por supuesto que la idea es poder trabajarlos, poder mantener las mesas de trabajo con el subsecretario, pero también de cierta manera periódica también con la ministra para ir evaluando los avances en estas tareas y por supuesto también en esos desafíos que se han planteado. Eso, ¿no? ¿Sí? A ver, nosotros conocimos ayer el anuncio del presidente, un anuncio que va al menos bien encaminado en lo que son las declaraciones de principios de esta ley de presupuesto, pero no tenemos ni nos ha llegado todavía el detalle de en qué se traduce el presupuesto en términos reales, en términos de numéricos, digamos, en cuanto al presupuesto. Solo en el ámbito de seguridad, acá nos comentaban el aumento de más de un 60%, lo que significa, por ejemplo, en fondos de inversión desde la Subsecretaría de Prevención del Delito para los temas como prevención en seguridad. Eso me parece una buena noticia, pero obviamente tenemos que ver el detalle. Nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? No tenemos todavía, por ejemplo, cuánto va a aumentar el per cápita en el tema de salud. Eso es un tema relevante para los municipios y, por supuesto, tenemos que ver que estos anuncios respecto de nuevas inversiones también se traduzca, por supuesto, en lo que hemos hablado de esta crisis en el financiamiento municipal de aportes directos para lo que es el trabajo municipal. Eso no lo conocemos todavía. Queremos ver los números para poder pronunciarnos en definitiva respecto de ese punto. Alcalde Carter, me gustaría consultarle sobre los planteamientos que se hacen en esta reunión. Entiendo que se tocó el tema de la Araucanía. Si nos puede comentar qué fue lo que se le planteó a la ministra. Primero señalar, como lo ha dicho la presidenta Leitao, que una de las preocupaciones fundamentales de todos los alcaldes y alcaldesas, no solo presentes acá, sino a lo largo de todo Chile, es la seguridad en términos globales. La delincuencia del narcotráfico, la delincuencia asociada a los portonazos. Y también se le representó tanto por el alcalde Cuadrado como por mí a la ministra la necesidad de poner especial atención a la situación de la Araucanía. Le reconocemos el coraje a Carola Toá de haber ido, de estar presente, viaja dentro de las próximas horas. Es fundamental que se reúna con todos los alcaldes y con todas las organizaciones. Vamos a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, también al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, refiriéndose a algunos de los temas tratados con la ministra Carolina Toá. Algo también hacían alusión en materias de seguridad y la propia alcaldesa Leitao respecto a la situación de este menor de 5 años, razón por la que estábamos en contacto hasta ahora también con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Gracias por esperarnos, Patricia, para tener esas palabras. Pero donde se abordaba la preocupación que existía precisamente por este caso, ¿no? Como uno que refleja algo más profundo que está ocurriendo con los niños en materia de violencia intelectual, Patricia. Sí, me gustaría rescatar, obviamente no alcancé a oír todo lo que expresó la alcaldesa Leitao, pero sí lo que plantea finalmente es esencial. El rol de lo local, de lo territorial, es clave
para que podamos avanzar en la instalación y la implementación de un sistema de garantías de la niñez y de adolescencia que ponga el foco de manera efectiva en la prevención de vulneraciones de sus derechos. Y yo desde ahí, por lo tanto, enfatizo ese llamado que los alcaldes y las alcaldesas realizan en el sentido de que lo territorial no sea desatendido de manera alguna. Nosotros lo vemos a diario en el quehacer de nuestro trabajo, donde cuando la gestión territorial es considerada y atendida, las intervenciones desde el nivel central son mucho más pertinentes y acordes a las realidades que se enfrentan en las distintas comunas de nuestro país. Y por eso es que es tan relevante que en este sistema de garantías tiene a la base la concepción de lo que deben hacer las oficinas locales de niñez, que deberán estar instaladas en cada una de las comunas del país, con un rol muy, muy preponderante en la promoción de derechos y en la prevención de vulneraciones, en un trabajo que no solo implica atender a los niños, niñas y adolescentes, sino que también a sus entornos familiares y sociales. Y por eso es que nosotros estamos como Defensoría de la Niñez muy preocupados y muy encima de la Subsecretaría de la Niñez en razón del rol y la obligación que esta institucionalidad tiene de instalar este sistema de manera adecuada, evitando que tengamos que seguir reaccionando a situaciones como las que están exhibiéndose en la pantalla, pero también a otras tan graves y tan significativamente vulneradoras como aquellas que involucran la participación de niños, niñas y adolescentes en hechos delictuales, propiciando, por tanto, cortes de sus vidas en términos integrales, como lo que implica la vinculación con la justicia juvenil. Patricia, se habla de la denuncia que se ha hecho a la madre porque este niño habría estado con ella. Habitualmente la madre o la madre es la que cae en las responsabilidades, más allá de este hecho puntual, ¿no? Acá hay una abuela que pide la tuición, pero también uno podría pensar que había una situación compartida del padre y la madre. ¿En qué queda eso? Y si han tenido también antecedentes respecto a lo mismo de este caso puntual de este niño de 5 años. Sí, bueno, nosotros no podemos intervenir en el proceso del Tribunal de Familia, no tenemos competencias legales para ello, pero me parece interesante, Fresia, reforzar aquello. En este caso en específico, nosotros recibimos la información policial de que solo se identificó como adulto responsable en ese lugar a la madre. Okay. Lo que no significa necesariamente que debamos poner siempre el énfasis en que son las madres las únicas responsables de cómo los niños son cuidados o no. Y ahí podemos entrar en una conversación que, por cierto, no es el centro de esta materia, que tiene que ver con la corresponsabilidad y cómo, en definitiva, padres y madres tienen el deber de poder asegurar espacios de protección a niños, niñas y adolescentes. Y por eso yo ponía el énfasis en la importancia de que distingamos los roles en el proceso del Tribunal de Familia, donde deberá analizarse acuciosamente por ese tribunal, a través de los mecanismos que tiene el proceso, si es que esa madre realmente está propiciando un cuidado protector de este niño o si por el contrario hay que tomar una decisión que involucra entregarlo a esta abuela que está pidiendo la tuición o algún otro familiar que sea capaz de brindarle esa protección. Lo que nos alegra, decía yo en otra entrevista, es que al menos hay una abuela que quiere cuidarlo y eso ya nos deja la tranquilidad de que este niño no debiera estar expuesto, incluso en una decisión que involucrara quitarle la tuición a la mamá, a tener que ingresar a una residencia de protección, que como ustedes bien saben y lo hemos conversado en otras oportunidades, ojalá sea siempre concebida de manera excepcional y lo más transitoria posible por lo que implica en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Patricia, ¿ustedes tenían antecedentes previos en otro tipo de barricadas o manifestaciones similares con la participación de menores, pero de niños tan pequeños además? No, es primera vez que se hace evidente una situación como la que hemos conocido además a propósito del uso de las cámaras. Sí. Si es que ha ocurrido en otras oportunidades sin que hayamos sido informados, no lo puedo aseverar, pero al menos nosotros, como conocimiento directo a propósito de esta difusión pública, no habíamos tenido otro con un niño tan pequeño. Sobre la situación del menor, ¿cuál es el plazo para que se zanje esto en el Tribunal de Familia, Patricia? Eso es difícil de determinar, porque la verdad es que el Tribunal de Familia dispone la intervención psicosocial con el niño directamente, pero también con los involucrados, los adultos involucrados. Por lo tanto, en general, se hacen procesos de evaluación de las personas involucradas y eso puede tomar un tiempo. Además, no olvidemos, Sebastián, Fresia, que lo conversamos en su momento,
que tenemos una lista de espera muy grande para la atención de niños, niñas y adolescentes en contextos de vulneración de sus derechos. Afortunadamente, a propósito del recurso de protección que nosotros interpusimos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se resolvió y se decretó por esa Corte que tanto el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio de Protección Especializada estaban infringiendo sus obligaciones legales de manera arbitraria y ilegal, y les ordena por tanto, ingresar a los niños, niñas y adolescentes que están en lista de espera a los programas de intervención, y esperamos que eso permita que un caso como el que estamos conociendo ahora también pueda ser evaluado con la máxima celeridad. Claro, entendía que una de las abuelas que pidió precisamente la tuición era lo que temía que él pudiese ser derivado, por ejemplo, a un centro del Sename. ¿Eso podría ser posible en este caso? No debiera, porque la obligación del Tribunal de Familia es resolver teniendo como consideración primordial el interés superior de ese niño. En el caso de que sus padres no estén en condiciones de brindarles el cuidado y la protección que se requiere, lo que corresponde es que el tribunal evalúe a las demás personas que integran su grupo familiar para poder determinar que ese niño esto estamos hablando de hipótesis, ¿no? Eventualmente, ante la situación de que los padres no pudieran tener su cuidado, pueda quedar al cuidado de esta abuela que ha solicitado la tuición o algún otro miembro de esa familia. Y por lo tanto, desde ahí nos parece que, dada la situación que conocemos, obviamente el proceso en específico será el que tendrá que responder a propósito de eso directamente desde el Tribunal de Familia, no debiera darse la posibilidad de que este niño ingrese a una residencia de protección. Bien, Patricia, muchas gracias por conversar con nosotros esta Patricia. mañana, muy amable. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buen Buenos día. días.